Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Lenis Londoño, soy estudiante de la carrera Economía en Línea de la Universidad Estatal de Milagro, el primer ciclo del paralelo C2. Ahora, en esta tarde me dispongo a explicar un concepto muy importante en la matemática básica, el cual es las matrices. Para ello, voy a compartir mi pantalla en este momento y así voy a explicar unos ejercicios. El ejercicio dice, escribir una matriz B es igual a B sub IJ, 2 por 3, en donde B sub IJ sea igual a 2 por I más J. Entonces, a la hora de entender cómo realizar este proceso, tenemos que saber que las I representan siempre las filas y las J representan siempre las columnas. Las filas son horizontales y las columnas son verticales. Aquí nos está diciendo que tiene que haber dos filas, como podemos ver aquí ya están representadas, y tres columnas. Entonces la fila número 1 se va a llamar siempre BI. BI, BI, como podemos ver acá, y la fila número 2, B2, B2, B2. El otro número representa el número de la columna. Entonces en este caso tenemos que B es fila 1, columna 1, B, fila 1, columna 2, B, fila 1, columna 3. Después tenemos B, fila 2, columna 1, B, fila 2, columna 2 y B, fila 2, columna 3. Ahora, con esto en mente, tenemos que recordar lo que el ejercicio nos está pidiendo, y cuál es multiplicar por 2 todas las filas y después sumarle el número de la columna. Entonces voy a poner 2 en cada una de estas y vamos a empezar a multiplicar. Nos está diciendo que 2 por el número de la fila, en este caso es 1, más el número de la columna, en este caso es 1 también. Esto es igual, ya lo ponemos en un rato. Tenemos ahorita que 2 se multiplica por el número de la fila, en este caso es 1, más el número de la columna, que es 2. Y tenemos en esta parte de acá que 2 lo multiplicamos por el número de la fila y después le sumamos el número de la columna, que como podemos ver es 3. Y ahora vamos a multiplicar 2 por el número de la fila, en este caso es la fila número 2, como podemos ver, y le vamos a sumar el número de la columna, que es la columna 1. Y así hacemos las demás. 2 multiplicado por el número de la fila, que es la fila 2, más el número de la columna, que en este caso es la columna 2. Y para terminar, tenemos que 2 lo multiplicamos por el número de la fila, que es la fila 2, y lo vamos a sumar con el número de la columna, que es la columna 3. Ahora vamos a resolver esto. 2 por 1, 2, más 1, 3. En la siguiente, 2 por 1, 2, más 2, 4. 2 por 1, 2, más 3, 5. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 2, 4, más 2, 6. Y 2 por 2, 4, más 3, 7. Ahora, en esta parte de acá, que yo ya le tengo pues organizado, dice B es igual, abrimos paréntesis. Estos resultados de acá yo tengo que ponerlos en el lugar que le corresponde, en la operación. En este caso, en esta parte de acá, tenemos que la respuesta es 3. En esta parte de acá tenemos que la respuesta es 4. Aquí la respuesta es 5. Aquí la respuesta es 5 también. Aquí la respuesta es 6. Y aquí la respuesta correspondiente es 7. Es así como se crea una matriz. Bueno, ahora me voy a disponer a realizar una suma de matrices, para lo cual tengo un ejercicio que voy a compartir en este momento. Aquí tenemos dos matrices, tenemos la matriz A, la matriz B. Para tener en cuenta, la suma de dos matrices es posible realizarse única y exclusivamente si tenemos la misma cantidad de filas en una matriz y en la otra también, igualmente la misma cantidad de columnas en ambas matrices. Con esto en mente, podemos decir que la suma de la matriz A y la matriz B nos da como resultado la matriz C. Entonces, tenemos aquí que C es igual a C, fila 1, columna 1, C, fila 1, columna 2, C, fila 2, columna 1, C, fila 2, columna 2, C, fila 3, columna 1 y C, fila 3, columna 2. Entonces, para eso, yo aquí ya puse dos iguales. Uno que dice C, fila 1, columna 1 es igual. Voy a hacer la suma y después aquí voy a poner el resultado. Entonces C, fila 1, columna 1, me da una suma de 9 más 6. Vamos a poner aquí 9 más 6. C, fila 1, columna 2, es 4 más 3. C, fila 2, columna 1, es igual a 5 más 6. De igual forma, C, fila 2, columna 2, es 5 más 6. Después tenemos fila 3, columna 1, es 2 más la columna 1, que en este caso sería 3. Y C, fila 3, columna 2, tenemos que es 0 más 6. Esto nos da un total de 15 en la primera, en la otra me da 7, en la otra me da 11, en la otra me da 11, en la otra me da 5, y en la otra me da 6. Y lo que hago es pasar las respuestas de la misma forma. C es igual a el correspondiente a la fila 1, columna 1, y así en ese orden voy a poner 15, aquí va 7, aquí va 11, aquí va 11, aquí va 5, y aquí va 6. Ahora vamos a explicar un poco acerca de la multiplicación entre dos matrices. Para eso voy a compartir mi pantalla en este momento en un ejercicio el cual está representado de esta forma. Antes que empezar, hay que tener en claro que la multiplicación de dos matrices se podrá dar, es decir, podemos multiplicar dos matrices siempre y cuando el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces tenemos que el número de columnas de la matriz A es igual a 2. Tenemos esta columna acá, tenemos esta columna acá, por el número de filas de la columna de la matriz B, que tiene que ser esta de acá, una, y esta de acá. Entonces tenemos que, si es compatible, por lo tanto sí se puede dar la multiplicación entre ambas. Entonces vamos a poner aquí que en la matriz A tenemos 3 columnas por 2 filas. Y en la matriz B tenemos 2 filas por 3 columnas. Esto nos da un total de, bueno,
Obviamente, al multiplicar la matriz A por B, nos va a dar como resultado la matriz C, la cual va a ser representada por C3 por 3. ¿Por qué? Porque, como decía, tenemos aquí 3 filas y tenemos aquí 3 columnas. Entonces, el resultado nos va a dar C es igual a C fila 1, columna 1, C fila 1, columna 2, C fila 1, columna 3, C fila 2, columna 1, C fila 2, columna 2, C fila 2, columna 3, C fila 3, columna 1, C fila 3, columna 2, C fila 3, columna 3. Ahora vamos a pasar a multiplicar. Para esto voy a explicar cómo multiplicamos. Entonces, tenemos que la C fila 1, columna 1, vamos a multiplicar la fila 1 de esta matriz, que viene siendo 2, multiplicada por la columna 1 de esta matriz, que viene siendo 0. Yo aquí ya le puse los signos paréntesis, pues para ahorrarme un poco de tiempo, ya que el video no puede ser tan largo. Tenemos que C fila 1 viene siendo el 1 de aquí, este que está aquí, multiplicado por la columna 1 también, que viene siendo este 2 que está aquí. Entonces, el resultado ya lo vamos a ver en un ratito. Voy a seguir con estas de acá. Tenemos que C fila 1, que viene siendo esta de aquí, 2. Vamos a multiplicarla por la columna número 2, que viene siendo 2. Después tenemos que C fila 1, que viene siendo este 1 de acá, va a ser multiplicado por la columna 2, que viene siendo este 0 de acá. Seguimos con la fila, con C fila 1, columna 3. Entonces tenemos fila 1, que viene siendo 2, multiplicado por la columna 3, que viene siendo 0, más C fila 1, que viene siendo este 1 que está por aquí, multiplicado por la columna 3, que viene siendo este 2. Después tenemos C fila 2, ahora ya vamos con estas de acá, que viene siendo menos 1, multiplicado por la columna 1, que viene siendo 0. Después tenemos C fila 2, ahora sigue este de acá, que viene siendo el 1, multiplicado por la columna 1, que viene siendo ahora el de abajo, que viene siendo el 2. Tenemos después C fila 2, que viene siendo el mismo menos 1, multiplicado por la columna 2, que viene siendo este 2 de acá, más C fila 2, que viene siendo este 1 de acá, multiplicado por la columna 2, que viene siendo el 0 que tenemos por aquí. Seguimos con C fila 2, que viene siendo también menos 1, multiplicado por la columna 3, que viene siendo el 0 de aquí, más C fila 2, que viene siendo el 1 de acá, multiplicado por el de abajo, por este de acá, que viene siendo de la columna 3, por 2. Ahora tenemos C fila 3, que viene siendo 1, multiplicado por columna 1, que viene siendo 0. Lo sumamos con C fila 3, que viene siendo 0, multiplicado por la columna 1, que viene siendo 2. Después tenemos C fila 3, que viene siendo el 1. Uy. Después tenemos C fila 3, que viene siendo el 1, multiplicado por la columna 2, que viene siendo este 2 de acá, más C fila 3, que viene siendo el 0, el último 0, multiplicado por la columna 2, que viene siendo 0 también. Ya para finalizar, tenemos que C fila 3, que es 1, vamos a multiplicarlo por la columna 3, que viene siendo 0. Luego vamos a sumarle C fila 3, que viene siendo este 0 de acá, multiplicado por la columna 3, que viene siendo este 2 de acá. Y como resultado tenemos, voy a poner estos iguales acá, vamos a multiplicar todo esto y a sumar. Entonces 2 por 0 nos da 0, más 1 por 2 nos da 2. 2 por 2 nos da 4, más 1 por 0 nos da 0. Tenemos luego 2 por 0, que nos da 0, más 1 por 2, que es igual a 2. Tenemos menos 1 por 0, que es igual a 0, perdón, que es igual a 0, más 1 por 2, que es igual a 2. Después, menos 1 por 2, que es igual a menos 2, que es igual a menos 2, más 1 por 0, que es igual a 0. Entonces, como resultado tenemos menos 2, porque menos 1 por 2 es igual a menos 2, más 1 por 0, 0, pues entonces nos da menos 2. Después tenemos menos 1 por 0, que es igual a 0, más 1 por 2, que es igual a 2. Después 1 por 0, que es igual a 0, más 0 por 2, que es igual a 0. 1 por 2, que es igual a 2, multiplicado por 0, pues que nos da 0. 1 por 0 es igual a 0, más 0 por 2, que es igual a 0. Entonces vamos a representar las respuestas en estas cajitas de acá, en el mismo orden que las venimos tomando. C fila 1, columna 1, aquí tenemos el resultado. Entonces ponemos que aquí el resultado es 2, que el resultado va a ser 4, que el resultado va a ser 2, que el resultado va a ser 2 también, que el resultado va a ser menos 2, aquí el resultado va a ser 2, aquí el resultado va a ser 0, aquí el resultado va a ser 2, y aquí el resultado va a ser 0.